Nos encontramos aquí una vez más en Funche Caribeño bajo condiciones climáticas y de salud imposibles de narrar a toda la gente que nos está escuchando, pero hemos decidido estar aquí presentes por las razones que estamos aquí. Queremos darle las gracias a todo el mundo que nos está apoyando. 310,000 personas nos están apoyando hoy en las plataformas del Post Antillano. Le damos las gracias. Hoy tenemos un programa de lujo, no va a durar todos los 54 minutos, va a durar una parte. Las condiciones medioambientales no nos lo siguen permitiendo, la falta de luz en algunos hogares, la falta de comunicaciones adecuadas en otros lugares también. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Estamos conectando a nuestro invitado en el día de hoy, que es el compañero Carlos Severino, quien va a estar con nosotros pendiente en esta conversación sobre una actualización de la situación en el conflicto entre Ucrania y Rusia en Europa, por llamarlo de una forma, Europa Central Occidental. Así que estamos en esta conversación esperando que entre el compañero Severino. Que les habla es Daniel Nina desde el estudio del Post Antillano en San Juan de Puerto Rico. En los controles en San Juan, Adrián Ciaca Pérez. En los controles en San Sebastián, Robertito Rivera. Nos cuentan que la gente de Radio Raíces no tiene luz eléctrica, no tienen agua, no había gasolina, aunque creo que estaba llegando. Estas son unas condiciones terribles de trabajo que si nos imponen a todas y todos. Y dentro de esa conversación, pues, es una vida un poco difícil, un poco azarosa. El conflicto en Ucrania, me piden que aclare producción a Víctor Rivera y a Robertito Rivera, porque nunca sabemos cuál de los dos estamos, pero ellos siempre nos están ayudando. El conflicto de Ucrania ha tenido un giro esta semana, con lo que podría ser una escalada del conflicto por parte de la Unión Soviética y por otro lado por un referéndum que se está llevando a cabo ahora mismo de anexión entre lo que serían los territorios de el Donbass y el Luhansk, nunca sé cómo pronunciarlo, que se estaría incorporando en una serie de referéndum que se van a estar haciendo, por los cuales algunos de estos territorios están pidiendo ser anexados a la Unión Soviética, el país del pasado, quiero decir, a Rusia. Y esto crearía una corriente, como una coordenada de una territorialidad rusa que conectaría desde Crimea hasta lo que es Rusia, por llamarla de alguna forma, Rusia occidental, y sería la pérdida de territorio para Ucrania. Por otro lado, en esta conversación entra en juego otro asunto, que es que al incorporarse a Rusia, este problema entonces cambia de perspectiva, porque el ataque ya no es contra los territorios separatistas, sino contra el propio territorio ruso. Es una justificación compleja, pero es lo que está en juego, y si se entra a Rusia, entonces entra otra consideración peor, que es que el conflicto escala. Perdónenme que me limpie la nariz en cámara, pero no puedo hacer más nada. Ya les dije que estamos en condiciones climatológicas adversas y estamos aquí tratando de hacer este programa lo mejor posible. Así que estamos esperando que entre el profesor Carlos Severino, quien es el que nos va a estar explicando de esta escalada del conflicto. Me dice en producción que están conectándolo. Vamos a ver qué es lo que nos dan para este momento. Carlos Severino, saludos. Gracias por estar con nosotros en este programa de Funche Caribeño en la actualización, por lo menos eso es lo que queremos con usted, de la situación de el conflicto en Ucrania entre Rusia y el país de Ucrania. ¿Cómo usted está? Estoy mejor que tú. Yo me imagino, mejor que yo está casi cualquiera en el día de hoy. Eso yo estoy bien claro. Estamos aquí por un deber
de no fallarte a ti, pero ahí vamos. Carlos, cuéntanos, ¿cómo se ve la situación? Danos una introducción. Este conflicto toma un giro distinto. Esta semana estaba explicando eso antes que entrara por, por los referéndums en las repúblicas separatistas y por otro lado por la intervención de Rusia ya como Rusia, no como una, por llamar de una forma, una operación especial. Cuéntanos, ¿cómo se ve esto? Bueno, no se ve bien, no se ve bien, para nada se ve bien, preocupante. Yo creo que el mundo en este momento está, la paz mundial, la estabilidad está guindando de un hilo muy débil. Creo, incluso como lo creen unos otros observadores que he podido escuchar y leer, la situación ahora, aunque la mayor parte de la prensa, de los medios, no lo refleja así, estamos en un punto peor que fue la crisis de los misiles. Esto se complica. Yo creo que ambas partes están haciendo arreglos para crear economías de guerra. Rusia, sin duda alguna, ya al que le quedaba duda de que esto fuera un conflicto, entre Rusia y la OTAN, pues yo creo que ya se ha disipado. Es claramente que esto es una confrontación entre esos dos, entre ese país y ese bloque de países que han estado realmente pues alimentando en todo momento a Ucrania con gran cantidad de armamento, con dinero, asistencia logística. De hecho, yo no tengo la menor duda de que estas acciones de Rusia son parte de una contestación por la acumulación de gran cantidad de milicianos que pudo el ejército ucraniano conseguir en las contraofensivas de Gerson y en la contraofensiva de Yarkov. Se habla de en cada frente entre 15,000 y 20,000 efectivos que no los tenían. Realmente han logrado nutrir el frente ucraniano con muchos soldados. De hecho, especialistas que he podido leer desde el punto de vista más independiente de la India y de otros países que reportan sobre esto, estaban diciendo que en Yarkov realmente la ofensiva, la contraofensiva ucraniana superaba 10-2 en soldados a los rusos, 10-2, y que por eso los rusos toman la decisión de salir. O sea, no contaban con esa acumulación no solo de material bélico, sino también de soldados. Los rusos dicen, ¿verdad? Y sectores cercanos a los rusos, que esos 20,000, 15,000, 20,000 milicianos, pues no son ucranianos, sino que son, ¿verdad? Asesores, de ellos son mercenarios de distintos países, ¿no? Esa es la información que ellos dicen, ¿verdad? Eso, claro, la decisión de activar 300,000 soldados de parte de Rusia, pues es clara. Yo creo que no hay posibilidad alguna de que en el frente ucraniano, en el frente europeo de la OTAN, puedan en no pocos meses conseguir 300,000 hombres combate. Eso es imposible. Lo más que se puede llegar es a tener 40, 50,000, 60,000. Y entonces nos lleva a muchas interrogantes, pues porque... Perdóname, ¿quién no puede llegar a tener 300,000, los rusos o los ucranianos? La OTAN. La OTAN no tiene esos soldados activados ahora mismo. Estados Unidos no lo puede poner, tampoco. Estados Unidos no se va a involucrar hombre a hombre, pues porque tan pronto Estados Unidos se involucre hombre a hombre, le va a surgir una protesta gigante en Estados Unidos. Estados Unidos es sumamente antipático que mueran jóvenes por una causa. Ya lo vimos desde Vietnam y lo vimos en Irak, lo vimos en toda. Hay una gran antipatía hacia eso. Sin embargo, de Rusia, aunque sí hay reportes de que han salido personas a través de la frontera de Finlandia, pues la pregunta es
con qué visa van a salir los rusos de Rusia, porque no van a ir a Mongolia. Yo no creo que la gente se vaya huyendo a Mongolia, ni que se vaya huyendo al Tíbet. Los rusos van a ir a Europa, irían a Europa Occidental y no tienen visa. No tienen visa porque los europeos cerraron todas las visas a los rusos. Así que, bueno, pues no sé. Pero en concreto, la situación es bien delicada. La situación es sin duda una escalada y la decisión política de acelerar el tema de los referendos, que no es un asunto que la gente tiene que entender, que esto no es un asunto. O sea, en Occidente tienden a pensar que Putin es un dictador y que lo decide todo Putin y que es un autócrata donde no existe gobierno, y eso no es así, ¿no? En la medida que cada vez la gente entienda menos sobre eso, pues más distorsionada va a ser la reacción. En Rusia hay una Duma, que es un congreso, y en el congreso hay distintos partidos, y hay sobre todo un partido en la Duma que no es el de Putin, que obviamente es el partido mayor, pero es un partido que está muy cerca de Putin siempre, que es el Partido Comunista, que es la segunda fuerza más grande. Y son los comunistas. De hecho, habría que analizar muy bien cuál ha sido el rol del Partido Comunista de la Federación Rusa en todo esto, porque realmente es el Partido Comunista de la Federación Rusa el que ha estado todo el tiempo, desde el 2014, insistiendo en la defensa de estas poblaciones que son históricamente rusas en el Donbass y Novorossiya en general. Y Putin realmente ha estado muy renuente a intervenir en eso, ¿no? Putin ha estado, se vio obligado ahora, básicamente, porque tuvo realmente un juego político que la gente no conoce al interior de Rusia, donde no es un monolito. Los comunistas son muy resueltos a defender, a traer el argumento de la defensa de la patria. Son los comunistas de Rusia, pues están, ¿verdad? Están realmente muy imbricados en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, todo ese legado, ¿no? Y vienen con esa misma perspectiva, ¿no? Que no es necesariamente la perspectiva de Putin. Así que esto es muy complicado, no solamente en el escenario de la guerra, sino también al interior de Rusia, que insisto, me sorprende tanto como con la simpleza que los medios occidentales ven todo esto y solamente mencionan a Putin como si como si Putin fuera un Duvalier, Putin fuera ¿verdad? Un sátrapa de esa naturaleza. Sin dudas, Putin es un autoritario, pero en Rusia hay distintas fuerzas, ¿no? Que calibran el escenario político. No escucho, Daniel. No oigo. Gracias por ese detalle que en Puerto Rico no se maneja bien sobre no solamente en Puerto Rico, en todo Occidente, No, pero presumo que hay gente que lo maneja en algún otro sitio, independientemente. Bueno, no, yo hablo de los medios, o sea, hay gente que lo sabe, sí. Okay. Hay gente que lo sabe. Sí. Dentro de esa conversación, la complejidad ahora mismo está en lo que estás hablando de las fuerzas militares en cada sitio, la transformación del escenario de guerra de Ucrania por un incremento de fuerzas, por llamarla de alguna forma, fuerzas mercenarias. Y dentro de esta conversación, hoy llevan 2 días hablando a ambos lados de sentarse a negociar la paz. Es decir, recuérdate que todo esto se incrementa en la jornada de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde todos los presidentes de partidos están de gira dando discursos allí y los rusos, como los americanos, han ido a hablar. Fue Lavrov a hablar, creo que Blinken estuvo por parte de Estados Unidos, y dentro de esa conversación ellos marcan de que la guerra, etcétera, pero que están dispuestos a hablar, pero no hay condiciones para hablar. Así que estamos en un incremento del aspecto militar, de lo que es la componente bélico. Estamos en un incremento de la narrativa de las bombas nucleares, de utilizar bombas nucleares. Por primera vez, todo el mundo está hablando de utilizar bombas nucleares y el efecto que eso podría tener entre los seres humanos que vivimos ahí, en este sitio llamado planeta Tierra. Y dentro de esa consideración, entonces, ¿cuál es lo real de que este conflicto incremente más el aspecto militar bélico?
en este momento? ¿Esto se va a poner peor o se va a mantener con esto? A mí me da grima solamente imaginarme eso. Me da mucha pena. Yo no quisiera estar pronosticando, pero de ordinario no me gusta pronosticar, yo no soy persona de estar pronosticando. Lo que sí puedo decir es que hay una inminencia de que esto escale, de que esto ya es una escalada y que puede seguir escalando. Por otro lado, veo que comienza a haber ya bastante resistencia de algunos países. El hecho de que México y Colombia se vayan a unir para hacer una propuesta de paz más allá de la que el propio México ya hizo. Yo creo que un grupo de países importantes se pueden unir y sacarle la alfombra de los pies a Zelensky. Eso sería bien predecible que ocurra, porque yo creo que nadie quiere esa guerra. Esa guerra no le conviene a nadie, no solamente porque una guerra de ese nivel, una confrontación, pues inevitablemente implicaría por lo menos el uso de armas nucleares tácticas, ¿verdad? Por lo menos. Y de ahí, pues, uno no sabe. Ya cuando se entra en guerra, es como se dice en el gol militar. En la guerra o se gana o se pierde, pero ya no hay puntos medios. Ya tú no controlas una guerra. Una guerra comienza y ya tú no la controlas hasta que la ganas o la pierdes. Yo creo que el día 23 comienza, como ya dijimos, del 23 al 27 van a ser los referendos. Esos referendos, pues yo creo que es responsabilidad de Zelensky y los va a perder. Los va a perder y por supuesto el occidente van a cuestionarlo, van a decir que son amañados, van a decir, pero eso no es cierto, Y la razón para que no sea cierto es muy sencilla. Es porque esas poblaciones donde se va a llevar estos referendos son rusas, no son prorrusas, son rusas, ¿verdad? Y obviamente una parte importante de este conflicto tiene que ver con la restricción de las libertades culturales del pueblo ruso, del pueblo ucraniano ruso, ¿verdad? Eso es lo que está aquí en juego y lo que origina todo en el 2014 y la resistencia de esas poblaciones a reconocer el gobierno después del golpe de Estado es precisamente la inclinación de ese gobierno a no establecer una federación que le dé amplia garantía de que se hable el idioma, de que se enseñe el idioma ruso, como también otros idiomas menores también que existen en Ucrania. Ucrania, insisto, en que la gente tiene que entender que no existe tal cosa como se habla por acá del pueblo ucraniano. No existe. Eso es abstracto, es falso. Existen pueblos ucranianos. Ucrania es un país multiétnico, es un país multicultural que tiene por lo menos 3 o 4 pueblos adicionales más allá del pueblo ucraniano parlante y que deberían tener todas las garantías. Eso es lo que se ha planteado en el acuerdo de Minsk, ¿verdad? El acuerdo de Minsk era básicamente establecer una federación de amplia garantía para que los húngaros, los rumanos y los polacos, los rosiños, puedan ejercer su cultura conjuntamente con el idioma oficial, que es el ucraniano que existe allí, que también haya regionalmente, donde sea necesario, el idioma ruso, el idioma húngaro, ¿verdad? Y eso se reprimió totalmente en 2014-2015. Y eso es el origen de la guerra civil. Eso es el origen de las 14,000 personas que murieron antes del 14 de febrero, ¿verdad? De este año. Así que esa complicación vuelve a relucir ahora porque en esos referendos lo que se va a llevar a cabo en la opinión pública es eso, es preservar las culturas correspondientes a esos pueblos. Y la va a ganar. Y es una pena porque eso, que el país termine dividido de esa manera. Y se pudo haber evitado. Fue necesario llegar a este nivel. Zelensky tuvo la oportunidad cuando fue electo en 2019 de pacificar la cosa, de reconocer un gobierno federativo, un gobierno no autoritario con respecto a las múltiples culturas y etnicidades dentro de Ucrania, y no lo hizo. Realmente no pudo controlar otros elementos que son los elementos que dominan el Estado ucraniano en este momento, lamentablemente. Una pregunta, Carlos.
que el conflicto incremente, integre fuerzas directas de la OTAN, ¿eso se percibe o eso no está en ningún No es parte de la claro, ecuación? no, eso no es claro, eso no es claro, no es claro. Mi papá siempre decía una cosa que es muy importante, una cosa es con violín y una cosa es con guitarra, ¿verdad? Aunque dice, el convenio dice que una agresión a un país es a todo, pues bueno, eso está en el papel. Habría que ver si qué contexto se da una agresión, cómo es. Por ejemplo, hay países que están abiertamente involucrados en esta cosa, no la OTAN, sino abiertamente involucrados, incluso con cierta reticencia de la propia OTAN. Te digo, por ejemplo, Polonia, ¿verdad? El caso de Polonia, el caso de Eslovaquia, el caso de Rumanía. Y quiero decirte una cosa, que tampoco se baraja en los análisis y en las explicaciones que se hacen en Occidente. Esos tres países tienen reclamaciones territoriales contra Ucrania. Repito, así mismo, tienen reclamaciones territoriales contra Ucrania y perdieron territorios de sus países en la Segunda Guerra Mundial y sucesivamente con respecto a Ucrania. O sea, esos países se conoce que dentro de su doctrina de seguridad nacional, el planteamiento de recuperar sus territorios a Ucrania está ahí pendiente. Y esa fuerte vinculación de estos países al proceso militar y al proceso, ¿verdad?, de confrontación, no es de buena fe, no es de buena fe. Esas élites son élites que lo que están buscando es que finalmente, al fin a la postre, recuperen sus terrenos. Y lo que podría pasar es que Ucrania termine perdiendo no solo terrenos del este, sino también terrenos del oeste también, ¿verdad? Por parte de esos países que están velando, como decimos aquí, está velando la huida. O sea que aquí todo puede pasar, todo puede pasar. Veremos a ver cómo la cosa fluye. Dentro de esa consideración y viendo que el conflicto después de 7 meses no ha bajado intensidad, por las razones que sean, entonces, en lo que es el diagnóstico del conflicto, un conflicto que continúa escalando, que todavía no ha llegado a un cenit que empiece a bajar, porque no ha pasado nada que a ninguna de las dos partes la haga retroceder. En otras palabras, todo indica que Zelensky ha asumido con mucha alegría, por decirlo de una forma, la retirada de las fuerzas rusas y él ha capitalizado como si fuera una victoria de él. Presumo que los rusos van a capitalizar con el resultado de los referéndums, que van a decir, esto ahora se integra de forma inmediata a Rusia y pongo ahí los soldados y ya tengo un corredor desde la parte oriental de Rusia hasta Crimea, claramente que me pertenece, y si me tocas, que la narrativa de esta semana, puedo utilizar bombas nucleares. ¿Por qué? Porque eso es lo que han estado diciendo. Así que con eso no veo ningún indicador que me lleve a ninguna de las dos partes a decir voy a bajar el tono. Por lo tanto, el tono se mantiene alto. Siendo eso así, que es la conversación de Lavrov, que le estaba siguiendo lo que había estado diciendo en las Naciones Unidas, siendo la conversación de uno de los secretarios de comunicación del Departamento de Asuntos Exteriores del gobierno ruso. ¿Cuándo tú crees que esto, o a qué incidente tú crees, si estamos especulando, esto podría empezar a cambiar de giro? ¿Qué tendría que pasar? Bueno, yo creo que tiene que pasar eso que ya te comencé a mencionar antes. Tiene que comenzar a haber presión de países importantes, ¿verdad? De países, tienen que pasar a una postura más agresiva, la comunidad internacional, y demostrar que no están de acuerdo con lo que está sucediendo, demostrarle intolerancia con respecto a las posiciones de Zelensky. Yo creo que Zelensky se le hizo tarde, pudo haber negociado mucho antes, y si hubiese negociado mucho antes, se hubiese salvado mucho más y no hubiese sido menos complicado para él. Pero yo creo que ha estado mal asesorado, honestamente, ha estado mal asesorado, pues porque es obvio que esto no es ya en torno a Ucrania. Ucrania es un byproduct de todo esto. Esto, como ya se dice abiertamente por parte de personas conocedoras de esto es un conflicto entre Rusia y la OTAN que se lleva a cabo con soldados ucranianos. Y pues, Rusia pone soldados, Ucrania pone soldados y pone los muertos. Y en cambio, pues los europeos y los estadounidenses han puesto las armas
Pero el objetivo de esto es claro. El objetivo de esto es Rusia. Rusia. Entonces tendría que conseguirse el entendido en Estados Unidos por parte de la comunidad internacional que si bien obviamente es eh, reconocible su interés de que Rusia no sea una superpotencia, pues bien, pero esta no es la manera de hacerlo. Poniendo en riesgo la seguridad del mundo, no es la manera de hacerlo. Es una manera muy egoísta, es una manera muy egocéntrica de hacerlo. Y sobre todo pues, porque se llevaría a medio mundo con todo esto, ¿no? Conversación, te hago, yo sé que te tienes que ir, pero si nos das unos minutos más te lo vamos a agradecer para ir cerrando algunos puntos. Okay. El efecto de todo esto es que el mundo va a ser inestable, pero los rusos han utilizado una carta muy interesante que es cerrar el grifo del gas para toda Europa, del petróleo para toda Europa y también para los ucranianos que hasta el día de hoy reciben el gas ruso y se mantienen calentitos por el gas ruso. Ahora viene el invierno y los rusos, decías tú un comentario, que para entender cómo los rusos piensan hay que leer la obra de Joseph Conrad, una novela que él hizo sobre Rusia. Y dentro de esa conversación, ¿puede cambiar eso el invierno? Que siempre ha sido el eje que cambia las guerras de los rusos. Sí, uno no puede ser determinista, ¿verdad? Yo no creo que esto sea un asunto determinista, de uno pensar que las cosas se repiten. Y es como ahora, tú mencionaste, obviamente, la literatura es bien importante. Está la novela de Joseph Conrad y está también el famoso refrán de Mark Twain, que la historia no se repite, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero Mark Twain decía que la historia no se repite, pero rima, ¿verdad? La historia sí rima. Entonces, pues, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué va a suceder en este invierno? Pues todas las condiciones están dadas para que sea un momento muy difícil para sostener la postura que el liderato europeo está manteniendo en contra del bienestar de su propia población. Y los rusos lo saben, y los rusos lo van a usar, ¿verdad? Estas son guerras de sanciones. Yo he sostenido desde que comenzó esto que esto es una guerra triple. Esto es una guerra de tres aspectos. Esto es una guerra mediática, esto es una guerra económica y también esto es una guerra militar, ¿verdad? Y en el plano económico, pues la ofensiva la llevaba siempre, el de la ofensiva era Occidente y el receptor era pasivamente Rusia. Y tuvo que soportar Rusia 6.000, ¿verdad? Más de 6.000 sanciones. Pero ahora, pues la cosa se ha configurado de tal manera que Rusia tiene ciertas cartas en este asunto de la guerra económica que pueden poner muy difícil la situación, que prometen, vamos a decir, prometen poner la situación muy difícil para los europeos, tan difícil que puede ser que hasta incluso la gente, o sea, proteste de una forma enérgica y haya desestabilización. A ese nivel se puede llegar y eso puede ser un parteaguas de este conflicto también en gran medida. Y yo creo que los rusos están apostando también a eso, ¿no? Quitarle el gas también a los ucranianos, quitarle el gas a los europeos y todo eso, ¿verdad? Hasta ahora, pues, Rusia no, de hecho, se pensaba que con aquel ataque de Yarkov, el famoso ataque de Yarkov, porque el de Gerson realmente es mucha, como se dice, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Pero el de Yarkov realmente que fue sustantivo, una gran victoria política, mediática para Zelensky y para su ejército. Pues a eso se esperaba que hubiese una respuesta militar rusa y pues no la ha habido. Ha habido sí ataques a infraestructuras críticas que no la estaba viendo antes, pero todavía sigue siendo muy puntual, ¿verdad? Rusia podría, mira qué sencillo funcionaría esto militarmente se ve sencillo, no hay forma de cómo evitarlo, pero el río Dniester que divide a Ucrania casi por la mitad, de norte a sur, tiene 24 puentes. Tú destruyes esos 24 puentes y no hay forma de cómo se comunique Ucrania del este con Ucrania del oeste. No llegarían más armamentos a la parte de ahí y los rusos no lo han hecho. No lo han hecho. Tú sabes, es algo que aquí hay muchos factores que entran en juego en esto que se llama
operación militar especial que cada vez ahora se tiende a entender más, porque hay una distinción grande que ya no es semántica como se veía antes, y se decía, no, esto es una invasión, ¿no? Pues no, esta operación militar especial, ahora estamos viendo que realmente es una operación distinta a lo que sería una guerra, y lo que se teme en este momento es que Rusia declare la guerra oficialmente contra Ucrania, ¿verdad? Si declara una guerra, entonces los muñequitos son otros, porque entonces ya habría un involucramiento mucho mayor y la destrucción sería sin control, sin control. La declaración de la guerra es esta semana. Estamos en este momento ahora mismo. Y todo indica que la guerra se podría declarar a partir de los referéndums, porque es agredir a la unidad, a la soberanía rusa, y entran entonces en juego otros protocolos. Porque ellos están defendiendo una necesariamente, porque recuerda que ya Ucrania ha atacado posiciones rusas en Rusia. Ya lo han hecho, y por esa vía no se ha declarado la guerra. Necesariamente. Habría que ver, es que esto no es un asunto que, pero podría ser, y si es, sería una complicación mayor del conflicto. Un par de preguntas ya para ir terminando, Carlos. Este conflicto, ¿cómo afecta al otro mundo? Porque tú estás diciendo que hay algunos países que han creado un interés por mediar este conflicto. Vemos la iniciativa, la primera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vemos la iniciativa reciente del presidente de Colombia, Pedro Petrus, tú me corriges, y recientemente también hemos visto que Erdogan, el primer ministro de Turquía, ha tomado un rol sumamente protagónico y no ha parado de negociar soluciones, como fue el intercambio de presos políticos que se efectuó hace 24, 48 horas, donde los saudíes, de todos los menos que uno hubiese pensado, participaron, el gobierno de Arabia Saudita también participó, y tiene jugadores que no son tradicionales. En otras palabras, no son los jugadores de la primera liga, como la Premier o la Champions, son los jugadores de otras ligas que han asumido un rol nuevo para buscar una paz. Yo sigo valorando a Erdogan porque ha hecho cosas muy interesantes, ha hecho dinero con esta guerra porque le vende los avioncitos drones a los dos lados, nunca se ha peleado con ninguno de los dos lados, se ha visto como una solución para los dos lados, pero por otro lado también ha enfatizado buscar la paz. Así que con eso en mente, esta una de dos preguntas para ir ya terminando. ¿Qué tú crees si alguno sea el rol de los otros países? Estaba leyendo un informe de la gente que habíamos invitado a estar en el programa de la isla de Trinidad y Tobago, que ellos, CARICOM, ha estado muy partícipe en el conflicto de Taiwán o el de Tailandia, en uno de estos conflictos en Asia donde CARICOM ha estado en un rol protagónico para zanjar algún tipo de paz. Y CARICOM son, ¿cuánta gente en total? 14 países, pero en población. Bueno, si ponemos Haití, me cambia, pero 7 millones de personas, 8 millones de personas en total. Y sí, eso... Sí. ¿Ah? ¿Tú dices sin Haití? Con Haití, porque Haití son ¿cuántos? Sí. 6 millones, 7 millones. No, Haití son 10 millones. Ok, pues entonces estamos hablando de 11 millones de personas, si lo juntamos todo. Así que cuéntame, ¿cómo lo ves tú? CARICOM ha demostrado ser un importante actor de la política global. Cada vez se inmiscuyen más en asuntos sustantivos del mundo, y no sería extraño que también vayan a jugar un rol importante en todo esto. Yo creo que, pues, más allá de Erdogan, más allá de Petro, más allá de Andrés Manuel López Obrador, más allá de Xi Jinping, hace falta que otros países se inmiscuyan o que haya el liderato de estos países iniciales y convoquen un grupo de trabajo, como se ha hecho en otros momentos, como fue el grupo de contadoras, el grupo ¿verdad? El grupo de pacificación de Esquipula y otros, ¿no? Así que todo va a depender de la capacidad de liderato y poner sobre todo públicamente en aprietos a Zelensky, para que sepa de que hay gente que lo va
hasta ahora la diplomacia ha sido muy condescendiente con Zelensky, muy condescendiente. Yo creo que aquel momento, aquellos meses iniciales, pues se le dio un voto de confianza. Ya ese voto de confianza yo creo que se ha minado bastante, está bastante desgastado, porque pues no, el hombre no cede ni se inventa nada que no sea más guerra. Entonces no quiere conversar, no quiere hacer una propuesta. Así que bueno, va a depender mucho de cuánto liderato haya para evitar eso. Yo creo que va a surgir. Yo tengo esperanza, siempre soy positivo, siempre soy, ¿verdad?, del lado de la esperanza de que haya algún grado de solución diplomática, política, que se force. Hay que forzar esto, ya esto no es una cosa tan sencilla, esto hay que forzarlo. Y bueno, veremos a ver, porque no es justo que por esta razón tan egoísta y egocéntrica, el mundo tenga que pagar un precio demasiado alto. No hace sentido, no hace sentido. Estados Unidos ya ha conseguido mucho en este conflicto. Ya Estados Unidos consiguió lo que no tenía. Estados Unidos se está posicionando como el principal exportador de gas natural licuado a Europa. Eso, antes de comenzar este conflicto, Estados Unidos apenas suplía 5%. Ya va por 20% y subiendo. Así que ya desplazaron a los rusos. Los rusos están construyendo infraestructura gasística para venderle el gas que le vendían a los europeos, a China y a la India y a Mongolia y a todos estos países de allá. Así que bueno, ya entonces no tiene sentido. Ya lo que tú necesitabas, claro, en el interés de los neoconservadores, pues el interés fundamental es cercenar a Rusia, hacer de Rusia 3, 4, 5 países, ¿verdad?, para debilitarla. Pero eso yo creo que en esta coyuntura no va a ser posible. No va a ser posible hacerlo. Así que yo creo que ya tienen que desistir de que ese objetivo no es viable. Ese objetivo no es viable. Y si fuera viable, el costo a pagar por el mundo entero sería demasiado costoso. Última pregunta, que sé que es de las preguntas que no te gusta contestar, pero tengo que hacerla, ¿verdad? ¿Cuál es el costo a este territorio colonial de Puerto Rico? Que como que nadie se ha enterado y poca gente, por lo menos hemos logrado que no inviten a cualquiera a opinar de Ucrania. Eso ya se ha logrado. Por lo menos te invitan mucho a ti y a otra gente que conoce el tema. Pero esa idea de traer al presidente de la Asociación de Veteranos de Puerto Rico, Pablo, o sea, ya eso se superó. Todavía los invitan, pero ya se superó. Sí, sí. ¿Cuál es el costo para este territorio colonial? Federal y a los coroneles retirados, ¿verdad? Sí, llegó a un punto que era como absurdo. Pero bueno, yo creo ¿qué pasa con nosotros? Creo que ese no fui yo el que lo revertí, eso lo revirtió aquella famosa ucraniana. Ah, claro. Creo que ella fue la que mató todo eso realmente. Este conflicto en Puerto Rico, por lo menos en Puerto Rico, es antes de la ucraniana y después de la ucraniana. Porque habló bien ella, habló bien y expresó las dificultades que hay de este conflicto, que obviamente pues se veía como todo en Puerto Rico, casi todo, pues se ve con mucha simpleza siempre de relaciones públicas, blanco y negro, indios y vaqueros, ¿no? Y esto no funciona así, esto no se puede explicar así. ¿Cómo va a estar Puerto Rico? Puerto Rico tiene que tener mucho cuidado porque en esta complejidad podría darse, yo no creo que vaya a llegar a eso. Yo creo que esta guerra, de hecho, sé que hasta de lo que, déjame decirte algo importante, en Rusia sé que la Duma ha aprobado disposiciones importantes para reclutar también mercenarios en su ejército. Y Estados Unidos, si se involucra en esto, no va a ser con su ejército tampoco, porque ya como te dije hace rato, es demasiado antipático políticamente, es demasiado costoso políticamente el tener que manejar la pérdida de vidas en un conflicto como este, en cualquier conflicto, pero en un conflicto como este. Y este sería un conflicto de muchas vidas, muchas vidas. Y me temo que sin la participación directa de Estados Unidos en un conflicto de la OTAN, ¿verdad?,
La OTAN no tiene forma alguna en Europa de enfrentar al ejército ruso. No la tiene, no la tiene. Tendría que Estados Unidos pues, participar también. Y yo no creo que Estados Unidos vaya a participar directamente porque eso sería que vayan a morir jóvenes que no van a querer. Y si hoy hemos visto, como han reseñado los medios occidentales, aviones, vuelos llenos de rusos, ¿verdad? No sé a dónde se han ido, pero dicen que los vuelos están llenos. Los vuelos se van a llenar todavía mucho más en Estados Unidos y anuncian que van a movilizar jóvenes para ir a pelear a este conflicto. Eso yo te lo aseguro mucho, porque la gente no va a querer. Hasta ahí llega el amor a Ucrania. Hasta ahí llega. Cuando se diga que van a tener que ir lejos a pelear por esta guerra, que no tiene sentido. No tiene sentido. Tú puedes decir, vamos a pelear contra el fascismo, vamos a pelear contra el comunismo, pero aquí, ahora, ¿contra quién tú vas a pelear? No, no, no. Esto es una guerra totalmente de intereses económicos que el ciudadano común no siente ni padece, excepto que está pagando los altos precios del aumento de la energía y por consecuencia de las mercancías de primera necesidad que compra todos los días. No te oigo, Daniel. No se oye. Es interesante la prognosis de a futuro, pero sin lugar a duda la indiferencia del territorio colonial de Puerto Rico con cualquier cosa que sea más lejos de Vieques o Culebra es extraordinario, ¿verdad? Y Lemón es un problema cuando se quedan allí los dominicanos o los chinos o gente de origen de la República Popular China que se quedan allí varados. Eso es un problema, ese es el problema internacional de nosotros más grande. Pero insertarse en el mundo y, por ejemplo, cotizar en la compra de gas, que nosotros compramos gas también, cotizar en la compra de petróleo, que nosotros también compramos petróleo, pues habría que ver en la geopolítica isleña cómo se piensa esto. Por lo pronto, todo indica que se piensa mínimamente. De nuestra parte, Carlos, antes de que te vayas, quisieras decir algo para cerrar, que también sé que no te gusta contestarlo, nos has dado una explicación extraordinaria de cómo actualiza. Habíamos estado hace unos meses contigo en este programa de Funche Caribeño y nos ha ayudado hoy a actualizarlo. La situación no se ha calmado, la situación está un poco más complicada. Así que antes de irte, ¿cómo tú ves este territorio colonial después de Fiona? Porque tú eres geógrafo y los geógrafos explican la geografía nacional. Así que antes de irte, te tengo que hacer esa pregunta, aunque no me la quieras contestar. Bueno, es difícil. Estamos atrapados en un base. Por más que ocurran cosas, pues no hay cambio. Estamos entre ineficiencia, neoliberalismo y colonialismo. Esto es la peor combinación que podamos tener. El país no va, hasta tanto Puerto Rico no abandone las políticas neoliberales del todo, Puerto Rico no va a mejorar. Ese es el credo que puedo yo decir. Si queremos que Puerto Rico mejore, pues hay que abandonar esas políticas y a los políticos que suscriben el neoliberalismo. Hay que volver a un capitalismo puertorriqueño que visualice el interés, el bien común como elemento central de su actividad. De que obviamente la producción, el desarrollo, el crecimiento económico, la democracia, pero eso todo en función del bien común. Yo creo que está fracasado este sistema de pretender que a través del incentivo de empresas privadas, pues por rebote, la economía va a mejorar y la población va a mejorar. Eso es claro y obvio que eso es una situación derrotada, es una imagen derrotada. No sé cómo todavía hay gente como la gente de la Junta de Control Fiscal que siguen impulsando medidas neoliberales que atentan en contra de la educación, atentan en contra de la salud, atentan en contra de Puerto Rico. Se está privatizando todo. Hoy escuchaba yo un colega tuyo, abogado, un programa, se quejaba de eso. Ahora estamos privatizando incluso el suministro de energía eléctrica. Ya no es, ya no solamente tú tienes que comprar el agua, Daniel, el agua que te bebes te la tienes que comprar, tienes que pagar por tu seguridad en tu comunidad, tienes que pagar por la educación de los niños, si quieres que vayan a mejores escuelas, tienes que pagar tienes que tener un plan médico, ¿verdad? Y ni así tienes servicios adecuados. Y ahora incluso
le están vendiendo la idea de que el Estado no tiene que ver nada con la producción de energía eléctrica, y eso es un error. Yo tengo paneles solares y creo en eso, pero el que le diga a la gente que los paneles solares son una solución firme y final, le está mintiendo. Yo me quedé sin energía con paneles solares, porque cuando no hay sol, el problema de las energías renovables son formidables, pero la que tenemos disponible en Puerto Rico son intermitentes. Son intermitentes. El sol es intermitente, el viento es intermitente. Lamentablemente aquí no tenemos, por ejemplo, como es en otra parte, energía geotérmica. En Costa Rica, pues hay energía geotérmica. Eso nunca desaparece, eso está ahí siempre. Pero fuera de eso, nosotros tenemos que tener un sistema de distintas fuentes combinadas, que ciertamente la energía renovable va a ayudar mucho a reducir el impacto y la huella y a la descarbonización. Pues claro que sí, pero esta cosa de que vamos a privatizar lo que se va, la producción de energía eléctrica, lo que se va a crear aquí es una disfuncionalidad. Obviamente, ¿quiénes pueden comprar un sistema de energía solar? ¿Quién los puede comprar? Pues los ricos, la clase media alta, la clase media haciendo grandes esfuerzos, pero la pobreza. Entonces vamos a crear una brecha energética. La calidad, vamos a comenzar a hablar aquí de la calidad de la energía en Puerto Rico. Las personas que estén en mejor posición económica van a tener mejor calidad de energía, y las personas pobres no van a tener simplemente energía, van a tener que estar con generadores baratos, ¿verdad? Pagando calores, porque no tienen dinero, no tienen dinero. Por eso hace falta un Estado regulador, un Estado que se centre en el bienestar de la mayoría de las personas. No sé si te contesté la pregunta. No me la contestaste muy bien. No había pensado en varias cosas. Dijiste un término que no había visto, un capitalismo puertorriqueño. Algo así hablaba Elvisus Campos en su momento dado. Segundo, el rol del Estado como ente regulador, que en Puerto Rico el neoliberalismo privatizó todo, pero en lo que es el ente regulador, por dar un ejemplo, la producción eléctrica ha demostrado ser incapaz de regular la Luma. Esa intervención de Fontanés o Fontanet, cuando el que dirige la comisión esa, Fontanes. Fermín, que es patético, que él no sabe ni lo que está pasando ahí. Entonces, ¿cómo que usted no sabe lo que está Pues pasando ahí? El Estado. El del Estado es ese. Es no saber lo que pasa. Mientras, recuerda que el concepto fundamental neoliberal es mientras menos Estado, mejor. Mientras menos intervenga el Estado en la empresa privada, mejor. Y lo que están haciendo es lo que, bajo su teoría económica, es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que eso la gente no lo maneja. La gente no lo maneja. La oposición no lo maneja. Pero es tétrico, es patético, es patético. Pero lo que están haciendo es eso. El Estado benefactor era un Estado, como dicen los chilenos, como decía ahora los chilenos, la nueva constitución, el Estado cuidador, ¿no? Los chilenos hábilmente introdujeron ahora no Estado benefactor, sino Estado cuidador. Pues el Estado puertorriqueño no nos cuida, el Estado puertorriqueño nos descuida. Y ese es su deber ministerial. A quien único el Estado de Puerto Rico cuida es a la empresa privada. Y el bienestar es el bienestar de las empresas. Eso es un Estado en función de eso. Lo demás, tú te lo proporcionas con tu propio dinero. Vamos a ver, te has quedado todo el programa, y lo cual te agradecemos, así que nos quedan 2 minutos, quédate hasta el final, paramos en 2 minutos exactos, vamos a parar. Dentro de esa conversación, es para cerrar, de Ucrania y relacionarlo con Puerto Rico, conocemos solo las protestas sociales en Rusia, no conocemos de las protestas sociales en Ucrania, a favor o en contra. Conocemos algunas protestas en Europa. Daniel, en Ucrania hay una ley marcial impuesta. Claro. En Ucrania protesta y va para la cárcel, punto. La gente no conoce eso, pero desde que comenzó la guerra en Ucrania se estableció una ley marcial. O sea, eso lo coopera allí, La gente no sabe eso. Ese es el régimen que la gente está defendiendo aquí y pidiéndole dinero. Y la gente dando dinero y poniendo banderitas por ahí. La gente no sabe lo que está pasando allí. Le han vendido una idea errónea de un país que dista mucho de ser un país representativo de la democracia o protector de los derechos humanos, de los derechos
fundamentales de los seres humanos allí. No desde el 24 de febrero, desde antes. Hay que buscar los datos de Amnistía Internacional, ¿no? Amnistía Internacional tiene documentados los asaltos a reuniones de comunidades LGBT, de asaltos a los judíos, de ataques a personas negras en Kiev, todo eso, ¿verdad? De ese nacionalismo rancio que está, básicamente, no es mayoría, pero se ha establecido como una ala verdaderamente poderosa en el Estado ucraniano. Y eso se mira para un lado en los grandes medios. Y algún día pues tendrán que responder por eso. Tendrán que responder por eso, por pagar el precio de eso. No te oigo, no oigo. Reconociendo que sí ha estado pasando o no ha pasado por los procesos de represión que se han estado dando en Ucrania, sí creo que sería interesante para cerrar la convocatoria que nosotros en el Post Antillano hemos estado haciendo, que la gente se tire a la calle. Pedro Julio Serrano ha hablado ayer como una convocatoria por indignación. Sabes que en la Universidad de Puerto Rico no nos dicen que se reabre el lunes, pero aparentemente no hay luz ni hay agua, así que yo quiero saber cómo se reabre el lunes, porque tampoco me puedes decir da clases por internet cuando eso no está garantizado. Así que yo estoy mirando un país que al paso de una tormenta está peor que antes. Con eso, Carlos Severino Valdés, Carlos Ernesto, te damos las gracias por estar con nosotros hoy en el programa Funche Caribeño. Dijiste que venías por 30 minutos y te has quedado los 54. Esto es un éxito, esto es un lujo tener todo este tiempo. Bueno, con un análisis de primera sobre el conflicto de Ucrania y Rusia. Invitamos a la gente que sigan la página del compañero Carlos, que se llama Observatorio Geopolítico. ¿Tú me corriges? No lo puedes seguir porque es cerrado. Pero pronto habrá algunas plataformas abiertas del Observatorio Geopolítico, pronto. Ok, así que él tiene su propia página que le está dando bulla, y que sigan sus escritos que se hacen por internet también, algunos por Facebook y por otros sitios, pero también por sus propios libros que se consiguen en las librerías de Río Piedra, que nosotros lo hemos auspiciado en el pasado. Carlos, a nombre del Post Antillano y Radio Raíces, del equipo de trabajo, Adrián Ciaca Pérez, Alejandra Ortiz Arraiza, Robertito Rivera y Víctor Rivera, Ramón Edwin Colón Prat y este que les habla, Daniel Nina, lo logramos. Las condiciones hoy eran adversas para que yo inclusive estuviera aquí, pero di cara porque sabía que habías condicionado a participar a que yo te entrevistara, y pues lo hicimos. Yo estoy enfermo, estoy muy enfermo, pero lo he hecho para satisfacer tu pedido. Bueno, gracias, Carlos. Pronta mejoría. Bien. Bueno, gracias entonces, y estamos hasta mañana a las 2 de la tarde, que no voy a estar, va a estar Carlos Roberto Gómez Veraz, entrevistado por Wilkins Román en la librería La Mágica en Río Piedras, y volvemos el lunes a las 6 de la tarde con Cultura 7D. Será hasta entonces. Muchas gracias. Saludos.